En la playa de Vicus Sabulosus, el honor llegó en 300 barcazas enemigas. Corría el otoño del año 88 después de Cristo, y el sol de la mañana se alzaba sobre una visión que helaba la sangre en las venas de los pescadores. Casi 300 guerreros catos, en un silencio sepulcral y disciplinado, formaban en la orilla, con sus escudos pulidos orientados hacia el mar como un gesto de respeto formal, no de agresión. Al frente, una mujer alta, de mirada penetrante y manos surcadas de cicatrices, observaba la aldea. Era Brenna, una jefa de guerra a la que todos creían muerta. Frente a ellos, un manípulo de la Legio X Gemina, reunido a toda prisa y liderado por el centurión 10 Valerio Corvo, formaba un muro de escudos, con el acero preparado. La tensión era un hilo a punto de romperse, pero el grito de guerra nunca llegó. En su lugar, Brenna avanzó sola, sosteniendo una pequeña piedra lisa, y en un latín quebrado, no pidió batalla, sino a la muchacha silenciosa que le había dado aquella piedra a su hijo, 5 años atrás. Para comprender el peso de aquel instante, es necesario retroceder en el tiempo. La historia comienza 5 años antes, en el otoño del 83 después de Cristo, en la misma provincia de Germania Inferior. La aldea de Vicus Sabulosus era poco más que un puñado de cabañas lúgubres, aferradas a la costa del Mar del Norte, cerca de la desembocadura del Rin. El paisaje estaba dominado por dunas grises barridas por un viento incesante, marismas y un cielo casi siempre encapotado. El aire olía a salitre, a pescado secándose al sol y a la humedad fría que se adhería a los huesos. En un acantilado cercano, una tosca atalaya de madera, guarnecida por auxiliares romanos, servía como un recordatorio constante del ojo vigilante del imperio. La aldea vivía en una simbiosis tensa con la fortaleza de Castra Vetera, intercambiando pescado por algunas monedas, pero siempre bajo la sombra de la ley militar, y el miedo a la ira impredecible de Roma. En este mundo de silencios y miedos vivía Livia, la hija de 17 años de un pescador llamado Gallo. Una fiebre en su primera infancia le había arrebatado la voz, dejándola muda en un mundo ruidoso. Se comunicaba con gestos expresivos, y sobre todo, con unos ojos que albergaban una inteligencia profunda y observadora. Para los demás aldeanos, Livia era una figura incómoda, alguien tocado por la desgracia o el desfavor de los dioses. Su silencio era un vacío que los inquietaba, por lo que a menudo hablaban de ella como si no estuviera presente. Esto, sin embargo, le concedió un don insospechado. Se convirtió en la depositaria invisible de los secretos y temores de la comunidad. Escuchaba las preocupaciones sobre las patrullas romanas, los susurros sobre incursiones de los catos y el pánico ante la llegada de los inviernos largos y hambrientos. Era un fantasma entre los vivos, una observadora silenciosa del precario equilibrio de su gente. El mundo de Livia seguía el ritmo de las mareas, no el de las conversaciones. Antes del amanecer, a la luz de una lámpara de sebo, sus manos, aunque esbeltas, se movían con la destreza de una experta remendando las redes de su padre. Callosas y fuertes, conocían el lenguaje del cáñamo y la sal. Mientras Gallo y los otros hombres se hacían a la mar, ella recorría la orilla, recogiendo marisco entre las pozas que dejaba la marea baja. No eran las palabras de los legionarios lo que ella estudiaba, sino el peso de sus pasos en la arena, la tensión en sus hombros. No eran los rumores sobre los bárbaros lo que la alertaba, sino el cambio en los patrones de las aves marinas, el olor del viento que anunciaba una tormenta inminente. Su padre, Gallo, la amaba con una devoción desesperada, pero su amor estaba teñido de un miedo perpetuo. Temía a la autoridad romana, a los vecinos supersticiosos, y sobre todo, al día en que el extraño silencio de su hija atrajera una desgracia que él no pudiera evitar. El toque de Diana de la buxina legionaria, proveniente de la cercana fortaleza de Castra Vetera, era la primera herida del día. Un sonido metálico y ajeno, que rasgaba el velo húmedo del amanecer, mucho antes de que el sol se decidiera a asomar por el horizonte gris. En Vicus Sabulosus, el día no comenzaba con el canto de un gallo, sino con la llamada de Roma, un recordatorio de que sus vidas estaban regidas por un calendario que no era el suyo. El aire, espeso y salobre, se mezclaba pronto con el aroma rústico del pan de cebada, cociéndose en los hornos de barro, y el humo de las primeras hogueras. Para Livia, cada amanecer era una sinfonía de señales. El graznido de las gaviotas anunciando la marea, el murmullo del viento entre las dunas, y aquella trompeta distante, el pulso de un poder tan vasto e incomprensible como el propio mar.
Las manos de Livia conocían el lenguaje del cáñamo y la sal mejor que cualquier otro habitante de la aldea. Antes de que la primera luz tiñera de malva las nubes, ya estaba sentada junto a su padre, Gallo, a la luz parpadeante de una lámpara de sebo, remendando las redes. Sus dedos, aunque delgados, se movían con una precisión y una fuerza que desmentían su juventud, recorriendo los nudos rotos, reforzando las mallas con una paciencia infinita. Gallo la observaba de reojo, con una mirada que era una dolorosa mezcla de orgullo y un temor sordo. No hablaban. El silencio de ella era un océano que él había aprendido a navegar, pero temía las tormentas que pudiesen agitarse en sus profundidades, tormentas que él, un simple pescador, no sabría cómo calmar. El único sonido entre ellos era el roce del hilo y la respiración acompasada. La vida en la aldea era un tejido de rutinas y sospechas. Mientras los hombres preparaban sus barcas, desafiando las aguas frías del Mar del Norte, las mujeres se congregaban junto al pozo comunal. Sus conversaciones eran un murmullo constante, un río de quejas sobre la escasez, rumores sobre las tribus del otro lado del Rin, y a menudo, miradas furtivas hacia Livia. Para ellas, la muchacha muda era un espejo incómodo, un recordatorio de la fragilidad de la vida y del capricho de los dioses. Su silencio los inquietaba, como si guardara secretos que no debían ser conocidos. Livia sentía sus miradas como pequeños alfileres en la piel. Pero había aprendido a construir una fortaleza interior con su propia quietud, un lugar donde sus palabras no podían herirla. Se movía entre ellos como un fantasma, presente pero invisible. Casi a diario, la realidad del imperio marchaba por la orilla. Una patrulla de legionarios, generalmente un contubernio de 8 hombres, recorría la línea de la costa, con una regularidad aplastante. El rítmico golpeteo de las caligaes sobre la arena húmeda, el destello del sol en los cascos de bronce y el tintineo del equipo, eran una intrusión violenta en la paz precaria de la aldea. Los soldados caminaban con una arrogancia aprendida, sus miradas barriendo el horizonte, las cabañas y los rostros de los aldeanos con la misma indiferencia. No veían personas sino un territorio que controlar, una frontera que asegurar. Livia los observaba desde la distancia, estudiando no sus rostros, sino la tensión en sus hombros, el peso de sus pilum, la forma en que sus manos nunca se alejaban demasiado de la empuñadura de sus gladius. El precario sustento de Vicus Sabulosus dependía de un equilibrio frágil con sus conquistadores. El pescado que Gallo y los otros hombres arrancaban al mar, era su única moneda de cambio. A menudo, debían llevar parte de la captura a las puertas de Castra Vetera, un viaje tenso a través de marismas y senderos vigilados. Allí, bajo la sombra imponente de las murallas de madera y tierra, intercambiaban su mercancía por unas pocas monedas de bronce, algo de grano, o, si tenían suerte, un trozo de tela basta. El trato se realizaba bajo la mirada despectiva de los guardias, en un latín rudimentario y humillante. Para los romanos, eran poco más que proveedores. Para los aldeanos, cada transacción era un recordatorio de su sumisión, una pequeña muerte diaria de su orgullo. Pero el miedo tenía otro nombre, uno que se susurraba con más temor que el de Roma: los catos. Eran las sombras que habitaban al otro lado del Rin, los guerreros del bosque de los que se contaban historias terribles junto al fuego. Relatos de incursiones feroces, de aldeas incendiadas y de una crueldad que helaba la sangre. Aunque la presencia de la Legio Equius Gemina mantenía una paz armada, la amenaza era una corriente subterránea que envenenaba el ánimo de todos. Los pescadores oteaban la línea del horizonte no solo en busca de nubes de tormenta, sino también de las velas de las barcazas enemigas. La aldea estaba atrapada entre dos gigantes, el martillo visible de Roma y el yunque oculto de las tribus germánicas. Vivir allí era aprender a caminar sobre un hilo tendido sobre el abismo. En medio de esta opresión dual, Livia poseía un reino secreto. Un mundo que solo ella conocía, tejido con los ritmos de la naturaleza. Sus largas caminatas solitarias por la playa, después de terminar sus tareas, no eran un pasatiempo sino una necesidad. Conocía cada poza de marea, cada roca cubierta de algas, cada nido de ave marina escondido entre los juncos. Y conocía la cueva. Una gruta marina oculta por un saliente rocoso, a la que solo se podía acceder durante la marea más baja. Era su santuario, un lugar donde el rugido del mar ahogaba el silencio del mundo exterior. Allí, rodeada por la penumbra y el olor a piedra mojada, Livia no era la muchacha muda y extraña. Era simplemente ella, una criatura más de la costa,
en paz con su entorno. Gallo, su padre, vivía en un estado de perpetua zozobra. Amaba a Livia con una ferocidad que lo consumía, pero su amor estaba teñido de un miedo constante. Veía cómo los otros aldeanos la rehuían, cómo las madres apartaban a sus hijos cuando ella pasaba. Temía que su silencio fuera interpretado como desafío por un centurión irritable o como una maldición por sus vecinos supersticiosos. Cada día que pasaba sin incidentes era una pequeña victoria, pero la ansiedad nunca lo abandonaba. Intentaba protegerla con su presencia, con su trabajo incansable, construyendo un muro de normalidad alrededor de su hija. Pero sabía, en el fondo de su corazón, que era un muro de arena, incapaz de contener la marea del destino o la crueldad de los hombres. El aire mismo de Vicus Sabulosus vibraba con una tensión audible, una cacofonía de dos mundos enfrentados. Por un lado, los sonidos de la aldea, el chapoteo de los remos, los gritos de los pescadores al alar las redes, el llanto de los niños, y el siseo del pescado friéndose sobre las brasas. Por otro, los sonidos de la guerra que llegaban desde el fuerte, el martilleo constante de la fragua donde se reparaban armas y armaduras, los gritos de los instructores durante los ejercicios de entrenamiento, el retumbar sordo de la caballería practicando cargas. Estos ruidos no se mezclaban, chocaban. Eran la banda sonora de una coexistencia forzada, un recordatorio perpetuo de que la paz era solo la ausencia temporal de una batalla que todos sentían inevitable. Cuando el sol se hundía finalmente en las aguas frías del Mar del Norte, tiñendo el cielo de tonos violáceos y anaranjados, una calma frágil descendía sobre la aldea. Las familias se recogían en sus cabañas, alrededor del calor del hogar. El olor a humo de leña y a guiso de pescado llenaba el aire nocturno. En su pequeña choza, Livia se sentaba junto a Gallo mientras él comía en silencio, su rostro surcado de arrugas iluminado por el fuego. Ella lo observaba, leyendo en sus gestos cansados el peso del día, el miedo por el mañana. No se decían nada, pero en esa quietud compartida había un vínculo más fuerte que cualquier palabra. Era un refugio precario, un instante de paz robado a un mundo que parecía diseñado para aplastarlos. Aquel día de otoño el aire no olía a sal, sino a miedo y a hierro. El eco metálico y sordo de una batalla lejana, librada en los bosques del interior, había llegado a la aldea a mediodía, transportado por el viento del este. No se veían columnas de humo, pero la noticia corrió como el fuego entre la paja seca. Una incursión de los catos había sido interceptada. A media tarde, una patrulla de caballería auxiliar regresó al galope por la playa, sus caballos cubiertos de espuma y sus rostros sombríos, con manchas de sangre en las túnicas. No se detuvieron. La aldea entera contuvo la respiración, los pescadores no se atrevieron a hacerse a la mar, y las mujeres llamaron a sus hijos para que entraran en las cabañas. Se mascaba una tensión agria, la certeza de que la violencia, aunque lejana, había salpicado su precario mundo y dejado una mancha invisible. Mientras el pánico se acurrucaba en las cabañas, y el sol comenzaba su lento descenso hacia el mar, Livia seguía con su rutina. Era su forma de imponer orden en un mundo caótico. Con la cesta de mimbre al brazo, se adentró en las marismas que se extendían al sur de la aldea, un laberinto de juncos altos y charcas salobres que la marea baja dejaba al descubierto. La luz, cenicienta del atardecer dibujaba largas sombras, y el viento frío le azotaba el rostro, trayendo consigo el graznido solitario de una gaviota. Se movía con una familiaridad silenciosa, sus pies descalzos hundiéndose en el fango frío, buscando los pequeños moluscos y cangrejos que se escondían bajo las piedras. Estaba sola como siempre en ese paisaje desolado que era a la vez su refugio y su dominio, ajena al miedo colectivo que atenazaba a su gente. Fue un sonido lo que la detuvo, no el susurro del viento ni el murmullo del agua, sino un sollozo ahogado, casi imperceptible, que no pertenecía a aquel lugar. Provenía de detrás de una duna alta cubierta de hierba rala. Con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta, Livia se acercó con sigilo, su cuerpo menudo oculto entre la vegetación. Y allí lo vio. Acurrucado en un hoyo, temblando de frío y de terror, había un niño. No tendría más de 7 años, sucio, con la ropa de cuero desgarrada, y un arañazo profundo en la mejilla del que aún manaba sangre. Era un bárbaro. Lo supo por su pelo rubio y revuelto, y por el pequeño cuchillo de hueso que aferraba con una mano temblorosa. Pero sus ojos,
desmesuradamente grandes y azules, no contenían la ferocidad de los guerreros de las historias, sino el pánico puro de una criatura perdida. En ese instante, las fronteras del imperio, las historias de terror junto al fuego, y el miedo inculcado durante toda una vida, se desvanecieron. Livia no vio a un cachorro bárbaro, el enemigo que los soldados de 10º Valerio Corvo buscarían para dar un escarmiento. Vio a un niño, solo y aterrorizado, cuya respiración era un jadeo entrecortado. Dejó caer su cesta y se arrodilló lentamente en la arena húmeda, a una distancia prudente para no asustarlo más. No hubo palabras, pues ella no las tenía para ofrecer. En su lugar, le tendió una mano abierta con la palma hacia arriba, en un gesto universal de paz. Sus ojos, profundos y serenos, le transmitieron una promesa silenciosa, una calma que trascendía el lenguaje. El niño la miró, su pequeño cuerpo rígido de desconfianza, pero tras un largo momento, el miedo venció al orgullo, y unas lágrimas silenciosas rodaron por su rostro sucio. Al amparo de una oscuridad casi completa, rota solo por el pálido resplandor de una luna creciente entre las nubes, Livia lo guió. No hacia la aldea, pues sabía que allí solo encontraría la muerte, sino hacia su santuario secreto. Lo condujo por la orilla, lejos de cualquier sendero, hasta la gruta marina oculta por el saliente rocoso. El niño la seguía a un paso, tropezando a veces, pero sin soltar el borde de su túnica. Dentro de la cueva, el rugido del mar se convertía en un murmullo tranquilizador. Era un lugar frío y húmedo pero seguro. Livia sacó de un pequeño zurrón que siempre llevaba consigo un trozo de pan de cebada y el odre de agua. Se los ofreció en silencio. El niño devoró el pan con una avidez desesperada, y bebió el agua a largos tragos, sin apartar sus ojos asustados de ella. Cuando regresó a la cabaña, era noche cerrada. Gallo ya dormía, agotado por la tensión del día. Livia se movió como una sombra, su corazón un nudo de miedo y una extraña y feroz determinación. Se había convertido en guardiana de un secreto mortal. En su mente no había espacio para Roma ni para los catos, solo para la imagen de un niño temblando en su cueva. Había cruzado una línea invisible, un abismo que separaba la supervivencia de la traición. Su compasión había sido un acto instintivo, pero sus consecuencias serían deliberadas y aterradoras. Afuera el viento aullaba sobre Vicus Sabulosus, y en la distancia, las antorchas de una patrulla romana comenzaban a peinar las dunas. El gesto silencioso de Livia ya había puesto en marcha un destino que podría costarle a ella y a su padre la vida. La mañana siguiente no trajo el alivio del sol, sino la sombra de las águilas de Roma. El centurión 10º Valerio Corvo, con su rostro curtido por 1000 vientos y su mirada pragmática, llegó a la aldea antes incluso de que la marea comenzara a retirarse. No venía solo. Tras él, 2 contubernios de legionarios se desplegaron por la playa con una eficiencia aterradora, sus escudos y cascos creando una línea metálica que separaba a los aldeanos de su propio mar. El miedo a los catos, un terror abstracto y nocturno, se evaporó al instante, reemplazado por el pánico tangible y presente de la ley romana. El aire olía a cuero sudado, a hierro frío y a la certeza de que la justicia del imperio no conocía la piedad. Cada aldeano se sintió culpable. Cada mirada baja era una confesión, y el silencio colectivo era tan pesado como una losa de granito. La búsqueda se desató con la furia contenida de un depredador que sabe que su presa está acorralada. Los legionarios, siguiendo las órdenes secas de 10º, peinaron la aldea con una brusquedad calculada. No buscaban solo a un niño, buscaban una excusa, una grieta en la lealtad de aquella comunidad miserable. Volcaban cestas de pescado recién capturado, registraban las pobres cabañas con la punta de sus pilum, y sometían a los pescadores a interrogatorios rápidos y humillantes. Fue entonces cuando el veneno del rumor comenzó a supurar. Una anciana costurera llamada Marcia, cuyos ojos agudos no se perdían nada, susurró a su vecina que había visto la silueta de Livia cerca de las dunas, en la linde de las marismas, justo cuando caía la noche. La historia, un pequeño grano de verdad en un desierto de miedo, se extendió como una plaga invisible, de boca en boca, hasta envenenar el aire mismo de Vicus Sabulosus. Fue en el silencio de su propia cabaña, mientras el terror se apoderaba de la aldea, donde Gallo encontró la prueba de su peor pesadilla.
Removiendo una pila de pieles viejas donde Livia dormía, con la vaga intención de esconder cualquier cosa que pudiera parecer sospechosa, sus dedos tropezaron con un objeto pequeño y duro. Era un caballito de madera, tallado con una torpeza casi infantil, pero con una inconfundible estética germánica en sus formas angulosas. No era un juguete romano. El corazón de Gallo, un músculo acostumbrado al esfuerzo y al miedo sordo, se detuvo por un instante. Sostuvo la pequeña figura en la palma de su mano callosa, y el peso de aquel trozo de madera se sintió más abrumador que el de todas las redes que había arrastrado en su vida. No era solo un juguete, era una sentencia, una traición que él no podía comprender y una condena que recaería sobre ambos. Cuando Livia regresó de buscar agua en el pozo, su padre la esperaba en el centro de la choza. No hubo gritos, solo el estruendo del silencio. Gallo le mostró el caballo de madera, su mano temblando violentamente, su rostro una máscara de súplica y terror. Sus labios se movieron sin emitir sonido, formulando preguntas que Livia no podía oír pero que entendía perfectamente. Le rogaba con la desesperación de un hombre ahogándose que negara, que explicara, que le diera una razón para no creer lo imposible. Pero la expresión de Livia no cambió. Sus ojos, profundos y oscuros, no reflejaban culpa ni miedo, sino una calma profunda, una resolución de granito que su padre nunca había visto. Era un muro contra el que la desesperación de Gallo se rompía en vano. En ese momento, él comprendió que la había perdido, no a la ira de Roma, sino a un secreto más grande que su amor por ella. El rumor, alimentado por el pánico, se convirtió en una certeza monstruosa en la mente de los aldeanos. La familia de Gallo era la fuente de la plaga, el imán que había atraído la desgracia. El miedo a la ira romana era un ácido que disolvía cualquier lazo de vecindad o compasión. Necesitaban un sacrificio, un chivo expiatorio para ofrecer a los lobos. La reacción fue brutal y tribal. Durante la noche, alguien se deslizó hasta la barca de Gallo y rajó sus redes de pesca con la precisión de la malicia, condenándolo al hambre. Al amanecer, encontraron la puerta de su cabaña marcada con un tosco círculo de carbón, el signo universal de los traidores y los apestados. Los niños que antes huían de Livia por su silencio, ahora le lanzaban piedras instigados por sus padres. Se habían convertido en parias, aislados por un muro de odio nacido del más puro terror a la autoridad. Finalmente, el centurión 10 Valerio Corvo se plantó frente a ella. Había interrogado a Gallo, que solo podía balbucear incoherencias entre lágrimas, y a los vecinos, que señalaban a la muchacha muda con una mezcla de acusación y pavor. 10 hizo que Livia se arrodillara en la arena húmeda, frente a toda la aldea. Él, un hombre acostumbrado a quebrar la voluntad de guerreros, esperaba lágrimas, confesiones balbuceadas, el derrumbe de una niña asustada. En cambio, encontró un abismo de quietud. La miró fijamente a los ojos, buscando una fisura, una vacilación, pero solo vio su propio reflejo en dos pozos de serenidad desafiante. Intuyó que la verdad estaba allí, oculta tras esa fortaleza silenciosa, pero protegida por un coraje que él, un hombre de juramentos y legiones, no lograba comprender ni doblegar. Por primera vez en muchos años, la certeza del centurión flaqueó. 10 no encontró pruebas, solo una sospecha tan profunda como el mar y el silencio inquebrantable de una muchacha. Ejecutarlos sin una confesión o un cuerpo sería un acto de tiranía torpe, no de justicia romana, así que optó por un castigo más sutil, y quizás, más cruel. Se retiró con sus hombres, pero dejó tras de sí una sentencia no escrita. Livia y Gallo quedaron bajo una vigilancia no oficial, prisioneros en su propia aldea. Cada legionario de patrulla los observaba con especial atención, cada vecino era un espía, cada susurro una amenaza. Sus vidas pendían de un hilo, suspendidas en un vacío de ostracismo y sospecha. La tensión no se disipó, se calcificó, convirtiendo a Vicus Sabulosus en una cárcel al aire libre. El gesto de compasión de Livia no había terminado con la muerte, sino con una vida que era una muerte lenta, día tras día. Los inviernos llegaron y se fueron, 5 ciclos de hielo y deshielo que lavaron la marca de carbón de la puerta de Gallo, pero no la mancha de su reputación. El tiempo, en lugar de curar, había calcificado la herida. La búsqueda oficial del niño Cato se abandonó a las pocas semanas. Los informes del fuerte de Castra Vetera lo declararon oficialmente como una víctima más de la naturaleza implacable de la frontera, devorado por los lobos o arrastrado por la marea. Sin embargo,
La sentencia de la aldea fue permanente. Livia y Gallo se convirtieron en fantasmas entre los vivos, prisioneros de un ostracismo silencioso y absoluto. Nadie les hablaba, nadie les compraba el poco pescado que Gallo lograba capturar en las aguas menos profundas. El silencio que rodeaba su cabaña era más denso y frío que la niebla más espesa del Mar del Norte, una muralla invisible construida con el miedo y el desprecio de sus vecinos. El tiempo, ese escultor implacable, talló su derrota en el rostro y el cuerpo de Gallo. El sol y la sal ya no curtían su piel. La amargura y la resignación la agrietaban. Sus hombros, antes rectos por el orgullo de su oficio, se encorvaron bajo el peso de una vergüenza que no comprendía del todo. Su barca, la compañera de toda una vida, yacía varada en la arena, sus maderas pudriéndose lentamente, una metáfora perfecta de su propio espíritu quebrado. Ya no tenía fuerzas para luchar contra el mar ni contra el odio de los hombres. Se pasaba los días sentado a la entrada de la choza, mirando el horizonte con los ojos vacíos de un hombre que ha perdido su propósito. Su amor por Livia seguía allí, pero ahora era un amor ahogado en un mar de tristeza, incapaz de alcanzar la orilla de la comprensión. Había envejecido una década en aquellos 5 años. Mientras su padre se marchitaba, Livia florecía en una extraña y desolada belleza. A los 22 años, su silencio había dejado de ser una ausencia para convertirse en una presencia imponente. Era un aura de soledad casi sagrada que la envolvía, una fortaleza interior que la hacía inmune a las miradas y los susurros. Su mundo se había reducido a la orilla, las dunas y el mar, pero en esa reducción encontró una expansión. Conocía cada secreto de la costa, el momento exacto en que la marea descubriría los mejores bancos de almejas, el significado del vuelo de los cormoranes, el lenguaje del viento en los juncos. Los niños de la aldea ya no le lanzaban piedras, ahora la observaban desde la distancia con una mezcla de miedo y fascinación, como si fuera una ninfa del mar, una criatura que no pertenecía del todo a su mundo de hombres. Más allá de las dunas, el imperio no se detenía. Bajo el emperador Domiciano, la frontera del Rin se había convertido en una cicatriz fortificada a lo largo de Germania. Se construyeron nuevas atalayas, se reforzaron los fuertes, y la Legio X Gemina se asentó en una paz tensa, una calma vigilante. El centurión 10 Valerio Corvo había sido reasignado mucho tiempo atrás, enviado a sofocar alguna revuelta en las brumosas tierras de Britania. Pero a veces en las largas noches de guardia junto a una hoguera lejana, el recuerdo de Vicus Sabulosus regresaba. No pensaba en la escaramuza ni en el niño perdido, sino en la mirada indescifrable de la muchacha muda. Aquel silencio desafiante era un pequeño nudo de fracaso en su carrera, un misterio que la lógica militar no había podido resolver, y que, extrañamente, se negaba a abandonar su memoria. Y así pasaron 5 años. Un tiempo suficiente para que la herida aguda del suceso se convirtiera en una dolencia crónica. La aldea casi había olvidado los detalles. El pánico, la búsqueda, las acusaciones, todo se había desvanecido en la bruma del pasado. Solo quedaba el resultado. Livia era, la extraña, la desafortunada, una figura solitaria que era mejor evitar. El niño Cato Kenan no era más que el fantasma de un recuerdo, una historia contada para asustar a los niños y que no se alejaran de la costa. El acto de compasión de Livia, su traición silenciosa, se había disuelto en el tiempo, dejando solo una mancha permanente en su existencia y en la de su padre. Vivían en una tumba de silencio, una paz desoladora que parecía destinada a durar para siempre, hasta que la marea del destino decidiera cambiar su curso. Fue entonces cuando el honor tardío, el que no se gana en el campo de batalla sino que se cultiva en el silencio del corazón, se hizo presente. Brenna, la jefa de guerra cata, avanzó sola por la arena húmeda, deteniéndose a medio camino entre las 2 líneas de hombres armados. El viento agitaba su largo cabello y la túnica de cuero, pero ella permanecía inmóvil, como una figura tallada en roble antiguo. Levantó una mano, no para dar una orden, sino para mostrar lo que contenía. Era una pequeña piedra lisa y gris, con un agujero natural en su centro, una de esas piedras de los deseos que los niños a veces encontraban en la orilla. Su voz, cuando habló, era un latín quebrado pero resonante, que cortó la tensión como un cuchillo. No busco batalla, dijo, su mirada recorriendo las caras asustadas de los aldeanos. Busco a la muchacha silenciosa que le dio esto a mi hijo. El mundo pareció detenerse, suspendido en un silencio más profundo que el miedo.
Todas las miradas, como un solo organismo movido por el instinto, se volvieron hacia Livia. El desprecio de 5 años, el ostracismo y la sospecha se cuajaron en una mueca colectiva de incredulidad. Ella, la apestada, la portadora de la mala suerte. Livia no se movió. Permaneció de pie junto a su padre, con su habitual quietud, pero esa quietud ya no era la de una víctima, sino la de una montaña que siempre había estado allí, inmutable. Gallo la miró, y su rostro, un mapa de arrugas de pena y resignación, se contrajo en una confusión dolorosa. No entendía. El centurión Décimo Valerio Corvo frunció el ceño, su mente militar tratando de encajar aquella pieza imposible en el rompecabezas de la frontera. Un niño cato, una muchacha muda, una piedra y una jefa de guerra que había vuelto de entre los muertos. La lógica de Roma no tenía respuesta para aquello. La verdad, cuando llegó, no fue un grito, sino el eco de una tormenta de hacía 5 años. La revelación no surgió de los labios de Livia, sino del conocimiento omnisciente del narrador, que ahora debe dar voz a su silencio. Livia no solo había escondido al niño en su cueva secreta, aquello fue solo el primer acto de una obra de coraje inimaginable. En la tercera noche, mientras una violenta tempestad azotaba la costa, manteniendo a las patrullas romanas refugiadas en sus barracones, ella había ejecutado su plan. Había llevado al pequeño Kenan, tembloroso de frío y miedo, hasta la pequeña barca de pesca de su padre, y entonces sola, había remado. Había luchado contra las olas furiosas y el viento helado, un viaje suicida a través de un canal traicionero y embravecido, que incluso los pescadores más experimentados evitaban con mal tiempo. En la orilla opuesta, en la tierra de los Catos, bajo una lluvia que borraba el mundo, lo dejó a salvo. Antes de empujar la barca de vuelta a las olas, le puso en la mano la pequeña piedra horadada que había encontrado en su cueva. No era un simple regalo, era un ancla para su espíritu, una promesa silenciosa de que la seguridad existía en alguna parte, un recuerdo tangible de la bondad en un mundo de violencia. El viaje de vuelta fue una batalla contra la muerte. Llegó a la playa de Vicus Sabulosus antes del amanecer, exhausta, al borde del colapso, con el cuerpo dolorido y el alma en carne viva. Se deslizó de vuelta a su cabaña como un fantasma, y el mar, que había sido testigo de su audacia, se convirtió en cómplice de su secreto, lavando sus huellas y guardando su historia bajo el manto de la normalidad. El peso de aquella revelación, que flotaba ahora en el aire como si una voz ancestral la hubiera contado, cayó sobre Gallo con la fuerza de una ola devastadora. Se derrumbó sobre sus rodillas en la arena, no de miedo, sino de una mezcla insoportable de orgullo, amor, y una vergüenza que le quemaba por dentro. Lloró por fin, no por su desgracia, sino por la magnitud del sacrificio de su hija, un sacrificio que él nunca había comprendido. En los rostros de los aldeanos, el desprecio se transformó en un asombro mudo, y la vergüenza floreció como una mala hierba venenosa, al recordar cada piedra lanzada, cada insulto susurrado. Y Décimo Valerio Corvo, el centurión, bajó lentamente su gladius. La solución al misterio de hacía 5 años no era una traición, sino un acto de honor tan puro y absoluto que empequeñecía las águilas de sus estandartes. La muchacha muda era el alma más valiente de toda esa costa. Brena, la jefa de guerra, no ofreció un tratado escrito en papiro, sino un juramento sellado con la mirada. Envainó lentamente su largo cuchillo de combate, un gesto que resonó más que cualquier grito de guerra, y depositó la pequeña piedra horadada en la arena, a medio camino entre las dos fuerzas. Era una ofrenda y una frontera, un símbolo de una deuda de honor que trascendía la enemistad de sus pueblos. Décimo Valerio Corvo, un hombre forjado por la disciplina de Roma, sintió el peso de una ley más antigua que el Senado, una ley no escrita de valor y sacrificio. Observó el rostro de Livia, luego el de sus propios hombres, y su decisión fue instantánea. No levantó la voz, pero su orden fue clara y resonante en la quietud de la mañana. Bajad los pilum. El sonido de las astas de madera golpeando la arena y el metálico y suave tintineo de los gladius al ser envainados fue la única respuesta. La guerra había muerto en la orilla sin derramar una sola gota de sangre. El silencio que siguió no fue de paz, sino de juicio. Un juicio que no venía de Roma ni de los Catos, sino de la propia conciencia de Vicus Sabulosus. Los aldeanos, que momentos antes miraban a Livia con una mezcla de pavor y acusación, ahora no se atrevían a levantar la vista del suelo. Cada piedra que habían lanzado,
cada susurro malicioso, cada puerta cerrada con desprecio, regresaba ahora para golpear sus almas con la fuerza de un martillo. Gallo, aún de rodillas, ya no lloraba de miedo, sino con el sollozo ahogado de un orgullo tan inmenso que dolía, un bautismo de lágrimas que lavaba 5 años de vergüenza inmerecida. Miraba a su hija no como a la causa de su desgracia, sino como a una figura mítica, una heroína silenciosa cuya verdadera talla acababa de revelarse. Livia permaneció inmóvil, un faro de quietud en medio de la tormenta emocional que ella misma había desatado con su compasión. Los dos muros de escudos no chocaron, se disolvieron. Los guerreros catos, en un silencio reverencial, dieron media vuelta, recogieron a su jefa y se hicieron a la mar, sus barcazas alejándose no como una flota de invasión sino como peregrinos que han cumplido una promesa sagrada. Los legionarios de 10, con una disciplina solemne, se retiraron en formación hacia la fortaleza, sus pasos marcando un ritmo fúnebre y respetuoso. Dejaron tras de sí un vacío sagrado en la orilla, un espacio que solo una persona podía ocupar. Livia permaneció allí, sola, mientras el viento del norte jugaba con su cabello, y la marea comenzaba a subir, lamiendo la arena a sus pies. No miraba a los barcos que se iban ni a los soldados que se retiraban. Su vista estaba fija en el horizonte gris del mar, su cómplice, el único testigo que había conocido toda la verdad. Su silencio había reescrito la historia de aquel rincón del mundo, y su eco perduraría más que el acero de cualquier espada.